Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente les acompaño para abordar el solucionario de la guía número 4 titulado Los derechos humanos. Y enfatizo que esta corrección la abordé en la tutoría de la primera semana de junio. Así que es bastante probable que quienes participaron de dicha instancia escuchen nuevamente los mismos argumentos, pero también los invito, digamos, a revisar este material porque siempre hay nuevas ideas que van saliendo cuando uno hace una corrección de una actividad. Y como siempre les sugiero, tengan a mano donde tomar apuntes para registrar esta información nueva. Para dar inicio a esta retroalimentación, recuerdo que esta primera pregunta se centraba en el recurso número 1, que era un texto que principalmente desarrollaba el tema de la defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, en base a ese primer recurso, se preguntaba lo siguiente. Evalúa críticamente la noticia, responde si estás de acuerdo con los argumentos entregados en ella y por qué. Aquí yo les señalaba el otro día en la tutoría que lo que se espera es que todos estén de acuerdo con la noticia, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa es el por qué, cuáles son los argumentos que ustedes entregan para dar sustento a su opinión, ¿ya? Entonces, se esperaba que en algunos casos recurrieran incluso a dar ejemplos, ya incluso ejemplos actuales de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos con el asesinato de este señor de raza negra de nombre George Floyd, ¿ya? Entonces, es importante plantear explícitamente, sin ningún tipo de duda, que uno está de acuerdo con el respeto y la promoción a los derechos humanos, ¿cierto? Entonces acá vemos, por ejemplo, que yo les comparto la respuesta de un compañero o compañera. Subrayé ahí dos instrumentos que da como apoyo, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales, sin especificar alguno en particular, pero por lo menos hace mención a documentos. Y eso ya le da cierto respaldo, en el sentido que tenemos una Declaración Universal que data casi de mediados del siglo XX, pero que sigue estando vigente y que en la medida en que avanza el tiempo se van generando nuevos instrumentos legales que van como cada vez más incorporando y reconociendo nuevos derechos que son específicos. Yo daba también, por ejemplo, en la tutoría el caso del movimiento LGBTIQ, ¿ya? Y que hace 50 años atrás a lo mejor jamás se hubiera considerado como sujeto de derecho, ¿cierto? Entonces es importante ampliar ese espectro porque los instrumentos legales necesitan tener consignado, es decir, por escrito, qué es lo que yo estoy protegiendo, a los derechos de quienes estoy garantizando, ¿cierto? Entonces acá me llamó la atención, sobre todo en esta respuesta que está súper desarrollada, súper completa y larga, la parte que yo marco con amarillito, donde esta persona, este compañero o compañera de ustedes, plantea que lo siguiente, también bajo mi concepción, es decir, mi punto de vista, comparto la idea de que en la defensa constante de los derechos humanos se tienen en cuenta las frecuentes faltas a estos atributos presentes en las distintas formas de discriminación. Vuelvo al ejemplo del asesinato de George Floyd, que yo les decía a los compañeros, no se murió, lo mataron, ¿ya? Y además dice las desigualdades cotidianas mencionadas en el recurso expuesto, inequidad social, en la discriminación en sus diferencias de expresiones, en el poder desmedido del dinero, que concede privilegios para algunos, las cuales precisamente limitan a la democracia y permanecen en estas ideas del deber de los estados en resolverlas y o perfeccionarlas. Entonces el tema es que las sociedades, los gobiernos, los actores sociales, todos nosotros tenemos que estar constantemente evaluando el tema de los derechos humanos, ¿ya? Y los instrumentos que tenemos para cubrirlos, para protegerlos, para garantizarlos. La pregunta 2 se basaba en el recurso 2 y la pregunta les solicitaba establecer al menos dos diferencias entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Fundamentenlas. También lo abordamos esto en la tutoría.
Entonces acá registro la respuesta de un compañero o compañera que me parece correcta. Señala, la diferencia obvia es que los derechos individuales aluden o corresponden a una persona. Sí, perfecto, a un individuo. En cambio, los colectivos son derechos que aluden a un grupo, sociedad o pueblo, la comunidad, una región, el planeta. Los derechos individuales son parte de la primera y la segunda generación, mientras los derechos colectivos pertenecen a la tercera generación. Esta parte me parece que se abordó en la clase anterior, en el video de la clase anterior, y es posible que esta persona también lo haya investigado por ahí, ya porque me parece que yo no abordé con tanto detalle lo de las generaciones de los derechos humanos, que son como las horneadas en las que van saliendo. Obviamente la primera generación tiene que ver con los derechos individuales y sobre esas se sustentan los derechos colectivos, ¿ya? Entonces, para agregar un poquito más de información a esta respuesta, habría que señalar también que los derechos colectivos son progresivos. O sea, volviendo al caso que yo di de la respuesta anterior, esto de considerar, por ejemplo, lo de las minorías, el movimiento LGBT, IQ o QI, no me acuerdo muy bien cómo es, el tema de los migrantes, un proceso migratorio, el tema de la migración en Chile y el mundo, ¿cierto? El tema de los grupos aborígenes, ¿cierto? Que uno podría dar por obvio que también son personas sujetos de derecho o dignas de derecho, pero esto no es así. O sea, nosotros estamos viendo hoy día en las noticias a cada rato que hay ciertos gobiernos en particular, y no muy lejos de nosotros, acá en el continente americano, concretamente en Brasil, donde hay un presidente que tiene ciertas características xenófobas, de intolerancia muy fuertes. Así que por lo mismo el tema de los derechos colectivos también se hacen más complejos en su aplicación, porque implica que se tienen que poner de acuerdo al momento de firmar un instrumento, un tratado, los estados o los representantes de distintos estados, es decir, de distintos países. Y una cosa es que yo esté de acuerdo, pero otra cosa es que yo efectivamente acate la norma que estoy firmando, o a la que estoy respaldando con mi firma, ¿ya? Así que por eso también es que los derechos colectivos son más complejos en su aplicación. Y finalmente la pregunta 3, que también correspondía o se basaba en el recurso 2, los colocaba usted en una especie de problema, una situación, ¿ya? Que se centra en la historia de Ana, que es una cantante que realiza periódicamente presentaciones en la sede social de su población, por ejemplo en la sede de la Junta de Vecinos, y les preguntan a ustedes si sería correcto decir que Ana está haciendo uso de sus derechos individuales y, si el público que la va a escuchar, uno de los derechos colectivos y por qué. En ambos casos la respuesta es afirmativa, sí. ¿Ya? Acá sí me di cuenta que varios se perdían como en la forma de argumentar, y lo que tenían que hacer era tomar el video de la clase de apoyo, ir a la parte en que yo explicaba en una tabla la diferencia entre los derechos individuales de los derechos colectivos, y de ahí sacar ejemplos, porque se dieron algunos ejemplos. Entonces, acá tenemos dos respuestas, una súper breve, que es correcta, y la otra que es mucho más extensa, más argumentativa, y también es correcta. Recuerden que las que están planteadas entre comillas son respuestas reales de compañeros o compañeras de ustedes. La primera, que es más cortita, la voy a leer completa, y la otra la voy a sintetizar. La primera dice si estarían usando su derecho de reunión y asociación al juntar y escuchar a Ana, y Ana usa el derecho al trabajo y a formar parte de la vida cultural. Sí, perfecto. En los dos casos es correcto, ¿ya? No había que enredarse o darse muchas vueltas. El segundo caso que les decía yo fue más profundo, ya fue una respuesta más reflexiva y también correcta. Yo les marco acá con amarillo hacia dónde tenían que dirigir la atención en términos de la lectura de esa respuesta. O sea, dónde estaría el argumento que a mí me llamó la atención para decir sí, esto es correcto. Primero, que habla de los derechos individuales en términos de la necesidad del respeto a la dignidad y la moral humana. Sí. Y ahí venían como las características propias de los derechos humanos, estos que son inalienables, ¿cierto? Imprescriptibles, etc. Después,
dice que los derechos colectivos nacen de la necesidad propia del ser humano de alcanzar una determinada identidad representativa dentro de la sociedad mediante su capacidad asociativa. Exacto, perfecto, que apuntaba al tema del desarrollo, del derecho a acceder a la cultura, etcétera. Así que es absolutamente correcto. Bien, y no me extiendo más. Nos veremos en una próxima oportunidad. Si es que se conectan a las tutorías, me escucharán en una siguiente oportunidad cuando revisen los videos de clase y por favor, sigan cuidándose. Hasta pronto.